Buenas tardes. Buenas. Cuéntanos quién eres. A ver, mi nombre es Gustavo Gutiérrez, soy músico ecuatoriano, estudié música en el Conservatorio Rimsky-Korsakov durante unos 4 años y en una escuela llamada Sonarte estudié también música como un año y ingeniería en sonido también. Bueno, tengo unas preguntas preparadas para ti, ojalá las podamos responder. La primera es, ¿qué estudia el arte? Bueno, el arte teniendo, bueno, cada arte teniendo sus diferentes técnicas. Pienso que el arte también hasta cierto punto estudia la historia de cada persona, de cada ser humano, y creo que mucho se ve reflejado también en el contexto social e histórico de la persona, del artista, dependiendo de la época. Pienso mucho que, por ejemplo, los estudios de historia del arte van muy de la mano con la historia en general y entendiendo el tema de historia del arte, también uno puede ir entendiendo la historia de una manera un poco más completa. Sí. ¿Y por qué la música es un arte? Porque la música es un arte. Bueno, hay, a ver, desde el punto de vista de la definición griega, de la Grecia clásica, muchas cosas son un arte o una técnica. Eh, en sí, un arte, vas a pensar, no estaba ahí. Vas a pensar. En la edición esto aquí se... Claro, sí. Porque la música es un arte. A ver, bueno, puede ser igual. ¿Por qué la música es un arte? Bueno, pienso que muchas cosas son un arte, no solo la música. La música es una técnica más, como muchas otras, como lo veían bastante los griegos. Yo pienso mucho así, ¿no? Que cada cosa es un arte distinta. Y la música, yo la veo, no la veo como un arte tan especial en ese sentido, la veo como cualquier otra arte. Desde ese punto pienso que todos los artes son especiales. Sí. ¿Tú crees que la música puede llegar a la verdad, al conocimiento, o puede transmitir un conocimiento? Yo creo que la música puede llegar a expresarte la verdad tal vez de una persona, un poco como cualquier arte, pero creo que puede llegar un poco a la verdad de la persona que la hace a un cierto rasgo cultural. Pienso que dependiendo de cómo una persona hace música, el tipo de música que puede hacer, está completamente influenciado por la cultura de esa persona y por todas las experiencias que ha tenido hasta llegar a crear una determinada pieza o canción. ¿Y por qué la música como un método de conocimiento le llega mucho a las masas, a las personas? Bueno, sí, la música en general es un arte como bastante popular. Llega de muchas maneras y dependiendo del tipo de música transmite un mensaje distinto. Yo qué sé, hay música que es de protesta, hay música que le llega más a las personas también por su contenido político, hay música que llega a las personas más por su contenido estético, por su contenido sentimental tal vez. Creo que depende también un poco de qué está buscando una persona específica en la música. Entonces, al poder expresar tantas cosas, tienes todo un rango, una gama de, de cosas que puedes encontrar ahí. ¿Y cómo influye la sociedad en la música? Bueno, pienso que al influir la sociedad en el músico o en el artista, ahí también la sociedad se reflejaba en la música, porque al artista absorber toda la cultura de su entorno, que por lo general la sociedad en la que vive, él termina convirtiéndose en parte de esa sociedad. Entonces, por simple absorción cultural o
por el simple hecho de estar rodeado de agentes culturales de los que se rodea, que no solamente puede ser solo la sociedad en sí, puede ser la televisión, en la escuela en la que estudió, etc. Esas cosas pienso mucho que se reflejan al momento de hacer música y creo que uno las puede encontrar en las obras del músico también. ¿Y cómo influye este músico o la música en su sociedad? Bueno, ahí depende del alcance que tenga el músico, ¿no? Hay músicos que nunca tienen ningún efecto porque se quedan olvidados ahí en la historia. Pero, o sea, definitivamente hay músicos que tienen un impacto. Por ejemplo, el ejemplo más claro puede ser el de los Beatles, por ejemplo. Más que nada, aunque en la sociedad, tal vez en la sociedad de músicos en general, pero lo que ellos hicieron fue estandarizar el tema de uno crear sus propias canciones. Antes de eso, muchos artistas escribían o sea, sus álbumes se basaban bastante en covers y había artistas que o sea, te hacían álbumes enteros que todo era covers, no tenía ni una canción hecha. Los Beatles cambiaron eso. Además de los músicos también llegar a ser como un fenómeno social. Claro, un poco, tal vez como Bob Dylan con todas las canciones de protesta que escribió. Acá también hay bastantísimos, yo que sé, tal vez como Silvio Rodríguez, o hasta Víctor Jara, que terminó sin manos, pero... ¿Y cuáles son las nuevas tendencias en la música? Nuevas tendencias. Bueno, yo no soy tan seguidor de tendencias, pero bueno, ha habido bastante... Bueno, las tendencias hoy en día se han ido bastante por el tema de un poco de música electrónica. No tanto porque sea un tema de que la música electrónica es sinónimo de música moderna, sino también por los medios que se utilizan hoy en día para hacer música, que muchas veces se utiliza, bueno, hoy en día casi cada persona puede producir su propia música con la computadora. Entonces en la computadora teniendo tantos recursos electrónicos, uno empieza a utilizarlos también, empieza a producir un poco de manera electrónica. Yo hago música acústica en mi computadora, pero igual tiene bastante toque de música electrónica en el sentido de que edito bastante mis sonidos ahí. Y es algo también algo bien característico de la música ahora, es que cada persona puede producir en su propia casa. Entonces la música cada vez se ha vuelto como más independiente, fuera del tema de géneros. La música se ha vuelto mucho más independiente, ya uno no tiene que estar dependiendo de quién tiene un estudio de grabación o quién le puede financiar la grabación, etc. Entonces, en ese sentido también las disqueras cada vez se vuelven menos necesarias. Entonces las tendencias, no solo en términos musicales, sino en términos como de actitud, van un poco hacia lo independiente. O sea, ya están ahí. ¿Y cómo las tendencias influyen en un músico? Por ejemplo, ¿tú te has sentido influenciado por esta tendencia? ¿Qué has dicho? Bueno, definitivamente sí, porque yo termino haciendo, en términos de producción, de que me siento con mi computadora yo solito y puedo hacer todo ahí, no necesito ni siquiera de muchos instrumentos, puedo usar solo mi guitarra y el resto puedo editar los sonidos de mi guitarra y puedo, yo qué sé, bajarle la frecuencia a uno, entonces puedo usar mi guitarra de bajo también, puedo utilizar cualquier sonido que sea percusivo y lo puedo grabar y editarlo en la computadora para que suene más como un sonido de percusión. Y yo creo que esas tendencias, o sea, han influido bastante y va bastante con el tema de la música moderna, en el sentido de que, bueno, también la música hace tiempo rompió con el paradigma de la estructura musical como es, ¿no? Que tiene que ser con tanto tiempo, tiene que ser tantos instrumentos, etc. Y no sé, desde que hubo artistas como John Cage o Philip Glass, o Steve Reich también, ya simplemente las composiciones dejan de ser tan estructuradas y el tiempo puede ser mucho más estirable, la instrumentación puede ser mucho más estirable y si cabe más el tema de una organización de sonidos más que una organización de instrumentos. ¿Cómo ve esta disciplina en 10 años? En 10 años, bueno, eso es un poco más complicado de ver, porque uno siempre dice, bueno, en 10 años esto de aquí yo creo que va para acá y termina yéndose a otro lado.
Pero en 10 años yo creo que va a ser un poco igual. Yo creo que probablemente las herramientas puedan, o sea, las herramientas para hacer música, para producir música, puedan ser mejores tal vez. Yo creo que, yo creo que en los escenarios uno va a ver más computadoras en vivo. Creo que, creo que cada vez la gente va a poder producirse más sus propias cosas y creo que va a haber más artistas independientes todavía de los que ya hay. Y hablando de las proyecciones, ¿por qué les cuesta proyectarse a los músicos ecuatorianos? Bueno, por lo menos en Guayaquil, yo pienso que hay muy pocas escuelas de música. Pienso que hay muchos músicos que no están tan preparados, aunque tampoco soy tan seguidor de la idea de que si un músico no estudió música no puede ser músico, porque no creo mucho en eso. Pero pienso que también existe poco apoyo musical o sea, de diferentes instituciones, no necesariamente tienen que ser instituciones públicas, sino también privadas, como por ejemplo en escuelas. Siento que en las escuelas no se toma muy en serio el tema de la materia música y lo ponen un poco como de relleno o por alguna especie de obligación o para cumplir con algún requisito de alguna reforma educativa. Pero pienso que no se toma muy en serio y pienso que si hay una persona que tenga capacidades para hacer música en un colegio, por lo general no se la explota, o sea, no se la explota, simplemente no lo guían. Pienso que también los músicos acá están muy dispersos y muy poco encarrilados en lo que realmente quieren hacer. ¿Hasta qué punto influyen las experiencias y las interpretaciones del músico en el conocimiento o en el mensaje que quiere transmitir? Yo creo que influye de una manera total, porque si la obra del músico, del artista en general, bueno, yo lo veo mucho como una expresión de su propio ser y como una expresión de su propia cultura. No necesariamente tiene que ser algo tan sentimental, pero puede ser expresión de cualquier mensaje o simplemente expresión de cómo es esa persona. Pienso mucho que cada músico plasma mucho, o sea, una gran parte de su persona en una obra, o en una canción, en una pieza, lo que sea. Y me parece interesante también cómo hay músicos que cuando tú lo ves a lo largo del tiempo, tú ves cómo su música también va creciendo con él. Y yo creo que el ejemplo más claro puede ser Luis Alberto Spinetta, porque es chistoso cuando él empieza, yo que sé, la música de Almendra puede parecer un poco más como infantil, después viene Pescado Rabioso, que podría parecer como una etapa de adolescencia un poco más rebelde, después viene Invisible, que podría parecer como una adolescencia ya más adulta, y Spinetta ya es una música mucho más adulta y es mucho más jazz, un poco más progresiva. Y yo creo que eso se nota bastante, creo que se plasma mucho la personalidad y la personalidad está formada de todas las experiencias que he tenido en un individuo, y eso creo que se expresa tal vez de manera completa en la música o en la obra de un determinado artista. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Gracias.